Gloria al Señor Jesucristo. Les saludo a todos en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hoy es un día lleno de la bendición de Dios. Un día donde Dios ha mostrado su misericordia, su clemencia para con esta humanidad. Y una vez más extiende sus lazos de amor para llamar al hombre a venir a su presencia. Dios aún tiene este tiempo de gracia extendido para todos. El tema que vamos a mirar hoy, a escuchar en esta gracia bendita de Dios, la ignominia del hombre delante de Jehová. Para lo cual tomo del libro de Miqueas, capítulo 6, verso 1 al 5, que dice: Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Lo que Dios requiere del hombre. Continúa en Miqueas 6, versos 6 al 9. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Prestar atención al castigo y a quien lo establece. Bella lectura de la palabra de Dios, dentro de la cual vamos a dilucidar la equidad, la afabilidad y la humildad. Esta es disciplina del Espíritu Santo.
mandamiento de Jehová. Como dice la palabra, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Llamados a ser humildes y compasivos como Jesús, como lo dice el apóstol, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Siguiendo el ejemplo de Cristo, el amor es entonces la prioridad, porque Cristo se destaca por su inmensurable amor que Dios manifiesta hacia nosotros. Porque ustedes han sido llamados para este propósito, ya que Cristo también sufrió para ti, dejándote un ejemplo para que sigas en sus pasos, quien no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Y mientras lo injuriaban, no lo injuriaba a cambio, mientras sufría. Él no pronunció amenazas, pero siguió confiando a aquel que juzga rectamente, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que podamos morir al pecado y vivir para la justicia. Por sus heridas fuiste curado, porque te perdías continuamente como ovejas, pero ahora os ha regresado el pastor y guardián de tus almas. Santiago dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ser compasivos. Oseas capítulo 6 lo dice: porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Las relaciones personales dentro de la vida cristiana deben estar acreditadas por la lealtad y el compromiso hechos con Dios, incluyendo la paciencia y el perdón. Por eso la justicia, dice Amós, pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Un comportamiento que se ajuste a lo más alto de los estándares éticos que se encuentran en los principios espirituales que comprende la moral, la rectitud y la dignidad. La impiedad de los hijos de Elí fue algo impresionante, aunque con unas características diferentes a esta generación. Pues dice la palabra que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué se resalta la impiedad y no el pecado en estos hombres? Por la obtusidad manifiesta en su torpeza y falta de entendimiento, o más aún,
su mala voluntad. Isaías escuchó la voz de Jehová su Dios que decía: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría, dice en otras palabras. En Isaías está escrito: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Es una característica de estos tiempos, donde el hombre pasa del estado del pecado al estado de la impiedad. En cuestión de causa y efecto, hay que definir los sucesos de estos últimos tiempos, porque se habla de una bancarrota en la economía mundial de las naciones. Se habla de que vendrán momentos de escasez que serán posteriores a estos acontecimientos adversos del presente. Pero pregunto, ¿qué es lo que está en bancarrota? Porque lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial no es la causa, sino los efectos. Esos efectos vienen por una causa y hay que tratar la causa y no los efectos, porque la causa seguirá generando efectos. Si los efectos nos quedaron grandes y ha comprometido todas las áreas de la humanidad, es porque la causa debe ser muy, muy importante. ¿Qué es lo que está en bancarrota? Respuesta. Lo que está en bancarrota es la moral. Esa es la que hoy está en bancarrota. El ser humano está haciendo a un lado a Dios, se está alejando de Él y está poniendo en bancarrota la moral, y por eso vinieron estos efectos. Cuando Miqueas profetizó, dio forma a su mensaje. Tanto el reino del sur de Judá como el reino del norte de Israel habían estado disfrutando previamente de un tiempo de paz y prosperidad. Sin embargo,
en lugar de acercarse a Dios por su gratitud por esta riqueza, Judá e Israel habían caído en bancarrota moral. En consecuencia, Miqueas predijo la caída de Samaria y Jerusalén. Dice Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno hacer. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Prestad atención al castigo y a quién lo establece. Una variante dentro del sentido común sería: ¿con qué vendré ante el Señor y me inclinaré ante Dios en las alturas? ¿Debo venir delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se complace el Señor con miles de carneros o 10,000 de ríos de petróleo? ¿Debo dar a mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? Creo que es algo bien interesante para pensar, algo que hay que darle solución. Por ende, entonces, hallaremos la solución. Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. Esa es la solución. ¿Y qué quiere el Señor de usted sino hacer justicia y amar la bondad y la misericordia y humillarse y caminar humildemente con su Dios? La voz del Señor llama a la ciudad, en aquel entonces Jerusalén. Y es sensata sabiduría escuchar y temer su nombre. Oye, escucha la vara al que la ha designado. Es estatuto perpetuo lo que Dios exige en Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Si no es así, no hay prosperidad, porque ese es el principio para nosotros. En un preámbulo, Dios desde su soberanía llama al juicio. Alista unos testigos, que es lo que vemos allá en la Escritura. ¿Cuáles son los testigos? Las montañas y las colinas. Esas que continuamente vemos que arden, para las cuales rogamos a Dios lluvia, para que la desforestación no trascienda demasiado.
hace una revisión de las obligaciones del pacto general. Le recuerda la violación de las obligaciones específicas del mismo. Por eso hay acusaciones. Y la declaración de la culpabilidad, que viene a ser el veredicto. Entonces, allí se ve la corte celestial. Dios es representado como el demandante y el fiscal. Miqueas es su emisario, acreditado. Las montañas son el jurado. La comunidad del pacto es el acusado. Como dicen Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En esta acusación o caso, Jehová defiende su causa. El sustantivo en el texto significa una controversia o queja que hay entre dos partes. En este caso, Jehová estaba presentando su acusación contra su pueblo elegido. Este énfasis se ve reforzado por el verbo traducido presentar una acusación, que también puede significar disputar o contender dentro de un contexto jurídico. La idea es que Dios estaba estableciendo un procedimiento legal contra su pueblo basado en irrefutables evidencias. Como dice Miqueas, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. La mano de Dios está extendida sobre todas las naciones. Como dice Isaías, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? El Todopoderoso está preparado para defender su causa. El Creador hizo un llamado a las montañas y a las colinas para testificar en su nombre en un tribunal de justicia cósmico. Miqueas personificó estos objetos inanimados como testigos legales, porque estuvieron de acuerdo con el Señor en que su pueblo se olvidó de sus mandamientos. O sea,
Estas montañas que vemos, estas colinas y collados por donde andamos, son testigos de lo que es nuestro comportamiento y nuestro andar delante de Dios. El apóstol Pablo dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. El apóstol habla expresamente de toda la creación, de cada criatura, calificando la frase con la expresión sabemos, como si estuviera dibujando una ilustración de un hecho universal bien entendido. Miqueas configuró las montañas con los cimientos perdurables de la tierra, testigos antiguos a la historia de Judá e Israel, pues cada hombre y mujer que nació ya encontraba esos lugares esperándolos. En consecuencia, eran observadores sobrios y collados de lo que había hecho el pueblo de Dios. El profeta Miqueas clasifica a las altas montañas en tierra y los profundos cañones de los océanos como un merismo que abarca todo el planeta. Los límites exteriores, superiores e inferiores, los dos juntos apuntan a la totalidad terrenal. En su apelación, el pueblo hace una pronunciación delante del profeta. Sostiene que Dios liberó a su pueblo de Egipto de la esclavitud, pero que ahora sentían los mandamientos de Dios como una carga pesada. La respuesta divina viene: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Una variante dentro del sentido común. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Y en qué te he cansado? Testifique contra mí. Respóndeme. Jehová relató 4 muestras separadas de su misericordia a las 12 tribus de Israel. Primero, Jehová mencionó cómo los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Segundo, Jehová mencionó a los líderes que le había dado a la nación. Tercero, Jehová acordó el incidente en el que preservó a los primogénitos israelitas de una amenaza presentada por los moabitas. Cuarto, Jehová citó el viaje final de esta joven nación a la tierra prometida, desde Sitín hasta Gilgal. Dios hace una evocación transitiva de los prodigios de Jehová hacia su pueblo en ese viaje. Durante ese viaje, Dios separó milagrosamente el río Jordán, tal como antes había dividido el Mar Rojo. Dios quería que su pueblo estuviera seguro de sus actos rectos. Incluía la forma en que siempre los había tratado con fidelidad y justicia. Pero ahora, ¿qué tipo de sacrificio requería Dios para apaciguar su ira por la villanía de Judá y las fechorías de Israel?
Ahora, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Las sugerencias del peticionario comienzan con lo típico y rápidamente llegan al extremo. ¿Quería el Dios Todopoderoso que su pueblo se inclinara ante Él con los mejores becerros de un año? ¿O deberían sacrificarle un cañón lleno de inmensurables carneros junto con torrentes interminables de aceite de oliva? ¿Qué quería Dios? Más aún, o en un acto de desesperación, deberían someter al martirio sus primogénitos para pagar las infracciones que cometieron. Miqueas indica que el pueblo de Dios estaba muy equivocado al pensar que Él se deleitaría con sus innumerables y extremados sacrificios. ¿Se agradará Jehová de los millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Es cierto que el Señor había ordenado el sistema de sacrificios para los israelitas e incluso les había prohibido acercarse a Él sin una ofrenda. Sin embargo, en este caso, la gente estaba usando el sistema de un vano intento de comprar su favor. No quiere Dios que sigamos pretendiendo comprar su favor con meros sacrificios que podamos ofrecer dentro de este mundo físico. Con un razonamiento más específico, intentaron llevar a cabo rituales de una mera sacrílega e hipócrita, pero no fueron realmente obedientes a la hora de tratar con los demás de una manera equitativa, amable y humilde. ¿Qué podrían hacer los humanos para complacer al soberano Dios de este universo? Esa pregunta tan importante solo puede estar en el corazón de una persona que se acerca al Señor Jesucristo en una adoración sincera. Hablo de la condición de la humanidad que vivía en todo el Antiguo Oriente durante el segundo y primer milenio antes de Cristo. En el contexto de los actos redentores de Dios, el profeta les declaró lo que realmente quería Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una variante dentro del mismo sentido común. Él te ha mostrado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor, tu Dios, de ti? Sino que ames con justicia y amar la bondad y la misericordia y humillarse y caminar humildemente para con su Dios. La condición específica. ¿Qué espera recibir Jehová? ¿Cuál es la condición? Hay que conocerla, es muy importante. ¿Qué quiere recibir Dios? ¿Cómo quiere Él que nos presentemos en su presencia? ¿Será como usted cree? ¿Será que Él espera como usted quiere llevarlo? ¿Que Él espera lo que usted quiere ofrecerle?
¿Será que Él quiere lo que usted quiere? ¿O qué quiere Él? Porque quizás todavía la humanidad no le ha preguntado a Dios qué quiere Él. Posiblemente le han sometido a que Él tenga que aceptar lo que ellos le quieren dar. Eran los pensamientos, sentimientos, habla y comportamiento. En esa área es donde está lo que Él quiere. Que su pueblo se caracterice por la bondad ética, incluida la presencia de virtudes como la integridad, la rectitud y la compasión. Dios reveló claramente su voluntad a su pueblo y estaba en un terreno legalmente sólido al evocarles el rastro de las evidencias dadas en los prodigios hechos e indicarles que se comportaran con las actitudes fijadas en las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo había exhalado por sus profetas. En forma a priorística, el Señor Jesucristo le dice a los hebreos. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En particular, Dios decretó 3 principios de prioridad en sus vidas. Primero, promover la justicia, es decir, la honestidad y la equidad. Segundo, valorar los actos de bondad, mantenerse firme y constante, apuntalado dentro de esa clemencia hacia su prójimo, y asegurar que la reverencia, la prudencia y la obediencia fueran la base de su relación con el Señor Jehová su Dios. Es la réplica o solución a ese interlocutor que busca una respuesta del Dios Altísimo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, un becerro de 1 año, con principios de interiorización. Hay que ir delante de Jehová. Estos requisitos progresan de lo externo a lo interno y de la relación de uno con las otras personas a la relación con Dios. Con un razonamiento más específico, para practicar la justicia hacia el prójimo, uno debe mostrar la prioridad de un amor leal. Más aún, tal compasión requiere una actitud circunspecta delante de nuestro Dios. Y con fuerza de autoridad debe estar alineado con las expectativas delineadas en el propósito de Dios para con nosotros. Como dice Isaías: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová,
y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Dice Jeremías: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Oseas: porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Amós: pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. En conclusión, ¿de qué amor estamos hablando? Porque es importante definir y darle forma al conocimiento pleno de este amor. Es muy importante. Dice Miqueas: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Es el amor que conduce y activa las virtudes que dan sentido al aprecio o estimación por los demás. El pueblo de Judá, así como Israel, en el descuido de este amor, descendieron ligeramente a la adversativa, descuidando lo más importante: el derecho, la justicia, la misericordia y la fidelidad, olvidando las consecuencias, que era la vara del castigo que Dios enviaría. Debido a que se alejaban en una dirección distinta al propósito de Jehová, con la figura del que tiene pocas o ninguna emoción o intereses hacia Dios, se alejaban cada vez más la integridad, la rectitud y la compasión, siendo indolentes frente a la condescendencia de Jehová su Dios, un Dios benévolo, clemente y misericordioso. Así dijo Jehová en razón a todo esto: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Estas virtudes son las que los cristianos debemos añadir a nuestra fe. Dios todavía espera que su pueblo trate a los demás con amor cristiano, y que nuestro vehículo sea el temor de Dios. Tenemos la necesidad de practicar el amor. Este amor que tanto se necesita hoy.
Un amor que no hace indiscriminación. La necesidad del amor, el carácter del amor y la permanencia del amor son necesarias hoy más que nunca. Trágicamente, todas las naciones son culpables de negarse obstinadamente a seguir la voluntad de Dios. El profeta Daniel lo declaró: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en contra de Jerusalén. Fueron las palabras de Daniel. Estas horribles calamidades están determinadas a traer de vuelta al pueblo de Dios. Pero en aquel tiempo Judá e Israel no fueron previos a los mandamientos de Dios. Los cristianos hoy estamos esperando que esta generación se vuelva a Dios, pues estas cosas les acontecieron como ejemplo a ellos y están escritas para nosotros hoy, que hemos llegado al ocaso del día de la gracia. Dios espera que reaccionemos frente a los eventos de estos últimos tiempos con muestra de compasión desinteresadas e incondicionales. El llamado de Dios es, dice Joel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová tu Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Porque el amor es una forma de vida impulsada por la gracia divina y asimismo es fruto producido por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los vestidos que espera Dios que rasguemos? ¿Cuáles? El apóstol Pablo dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el vestido que nos pusimos, que la humanidad se ha puesto, y es el vestido de la justicia propia, como hábito que se lleva tradicionalmente de generación en generación. Pero, ¿qué sucederá si quitas tu justicia propia? ¿Has pensado alguna vez en eso? Si tienes que rasgar ese vestido de tu justicia propia, ¿qué sucederá? Mira, vamos a mirar objetivamente este asunto. Se dice de Jacob, por ejemplo, que después de rasgarse la ropa,
se puso cilicio en los lomos. Esto podría significar que su cuerpo fue expuesto por el desgarro de la ropa. También se dice de Acab que se puso cilicio sobre la carne desnuda. El rasgo de la carne debe haberse realizado de tal manera que uno estuviera casi desnudo y necesitara de otra cobertura. Qué interesante que se necesitara entonces de otra cobertura. Así que dentro de todo este asunto que vamos viendo y en el cual vamos entrando, qué importante es que pongamos atención a la voz de nuestro Dios. ¿Qué quiere Él? Que rasgues en tu vida. ¿Qué quiere Él? Que realmente se quite de nosotros. Porque si vamos a la presencia de Dios con nuestros propios vestidos, con nuestra propia justicia, entonces no vamos a permitir que Él nos vista. Y en este momento, urgentemente, tenemos la necesidad de ser vestidos, de ser cubiertos. Hoy más que nunca necesitamos ser vestidos de Jesucristo el Señor, ser vestidos de esa gloria, ser vestidos con esa misericordia, ser vestidos con esa clemencia con que Él nos quiere hoy vestir. Así que hoy hago un llamado a todos a venir a Cristo, ser vestidos, que en la presencia de Dios rasguemos esa justicia propia, donde se mueven los pensamientos, nuestros sentimientos, y que empecemos a sentir como debemos de sentir. Como dijera el apóstol Pablo, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús también en vosotros. Que miremos con la misma compasión, con el mismo amor, sintiendo con el mismo corazón, porque tenemos el corazón de Cristo también y la mente de Cristo. Hoy debemos de acercarnos a la presencia de Dios, permitiéndole entonces que se cumpla su voluntad en nosotros, así como es en los cielos, aquí en la tierra. El Señor Jesús les bendiga a todos y les ayude en esta decisión que hay que tomar. Aleluya.